Bueno, bienvenidas y bienvenidos a este espacio de diálogos que nos inspiran en didáctica general, que venimos desarrollando desde el primer cuatrimestre y desde el primer instante en donde comenzó el distanciamiento social obligatorio, el ASPO y la pandemia. Y en ese momento, cuando empezamos, creíamos nada más que era un sueño, y sin embargo este sueño se fue haciendo realidad semana a semana, discusión a discusión, en las reuniones de cátedra, definiendo temas. Y cuando pensamos en todo lo que veníamos construyendo en este cuatrimestre particular, apareció la idea fuerte, pero muy fuerte, de empezar a trabajar sobre la educación inclusiva. Porque hay muchas y muchos de nuestros estudiantes que están interesados y realmente preocupados por la educación inclusiva. En esto, Elena dijo, yo conozco a Pilar Coveñas, ¿la podemos convocar? Y por supuesto, todos levantamos la mano, aplaudimos y dijimos, sí, ojalá que pueda. En ese marco, hoy Pilar va a venir a hablarnos o va a debatir con nosotros y va a abrir el diálogo para pensar sobre la educación inclusiva y los desafíos de pensar la escuela para todos y para todas. Y esto supongo que nosotros ya lo entendemos, para todos y para todas es heterogéneo, es diverso, es amplio. Pilar es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación. Se recibió en la Universidad Nacional de La Plata. Es magíster en Educación y doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata. Y el resto de la presentación, porque tiene un largo, extensísimo currículum, la va a continuar Elena en este momento. Gracias, Pilar, por acompañarme. Bueno, Pilar, sus tesis tienen que ver, ¿sí?, con el tema que vamos a trabajar hoy desde una perspectiva de género. Es la educación inclusiva desde las prácticas, ¿sí?, y desde el derecho de los jóvenes y de las jóvenes, y en particular de las mujeres con discapacidad. Ella es jefa de trabajos prácticos de la Cátedra de Pedagogía de la Diversidad en la Universidad Nacional de La Plata, es docente del Seminario de Enseñar y Aprender en Aulas Inclusivas, también en nuestra querida Universidad Nacional de La Plata. Bueno, ha desarrollado sus estudios de doctorado y postdoctorado como becaria del CONICET, es investigadora en el área de discapacidad, género y educación inclusiva. Se encuentra realizando estudios sobre la enseñanza de la matemática en aulas inclusivas junto a Claudia Breutmann, si mal no recuerdo. Se desempeña como especialista en educación inclusiva en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es miembro activo de la Asociación Azul, que es una ONG que lucha por los derechos de las personas con discapacidad y coordina el grupo de docentes. Ha dictado cursos de posgrado y de capacitación docente sobre discapacidad y educación inclusiva y es autora de muchísimas publicaciones en torno a esta temática. Muy bienvenida, Pilar Coveñas, a Didáctica General. Hola a todos, todas. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar acá con ustedes, pudiendo tener esta oportunidad de diálogo y estar interesados por las mismas cuestiones. Y bueno, y más que todo en estos momentos en los que necesitamos dialogar y tener instancias de pensar conjuntamente, de difundir un poquito las cosas en las que venimos pensando y también nuestras preocupaciones para poder justamente, en línea con la educación inclusiva, abrir espacios colaborativos para pensar las cuestiones, porque no entendemos que se pueda avanzar de otra forma. No podemos avanzar desde el aislamiento y desde la individualidad. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, yo traje, bueno, algunas ideas que voy a compartir hoy y espero que después podamos tener alguna instancia de diálogo. Como bien dijeron Miriam y Elena, yo me vengo dedicando al campo de la educación inclusiva y quería empezar un poquito, voy a compartir un PowerPoint. Quería empezar un poco por definir ¿cómo estamos comprendiendo la educación inclusiva? ¿No?
Y bueno, en este momento, desde la perspectiva en la que la estamos trabajando en los colectivos donde participo, la entendemos como una perspectiva pedagógica y didáctica, pero también como un derecho humano. Acá entonces surge como la primer pregunta: ¿por qué es necesario adjetivar a la educación con inclusión, digamos, ¿no? ¿Por qué es necesario hablar de educación inclusiva? ¿Por qué esta es una perspectiva diferente de otras? En principio, creo que por al menos dos grandes cuestiones. En principio porque la escuela continúa produciendo múltiples procesos de exclusión, por lo cual es necesario reforzar esta idea de que la educación debe ser inclusiva, para justamente llamar la atención y no naturalizar estos procesos de exclusión. Y en segundo lugar, porque todavía no nos ponemos de acuerdo sobre qué significa la exclusión y la inclusión. Hay múltiples interpretaciones sobre qué significan estas categorías, por eso para mí es muy importante empezar explicitando desde dónde es que yo estoy trabajando esta categoría y esta línea. También un poco en línea con esta mirada tan valiosa de la epistemología feminista, pero que también se trabaja desde los estudios sociales y críticos de la discapacidad, que propone que todo lo que conocemos lo hacemos desde unos ciertos marcos, de unas ciertas perspectivas, que ningún saber es objetivo, neutral, y que también la construcción de conocimiento académico también es política. Entonces, desde ese sentido, para mí es muy importante empezar por definir un poquito desde dónde hablo cuando hablo de educación inclusiva. Invitar un poquito también a esto, ¿no? Cada vez que uno circula por ciertos espacios, tratar de ver desde dónde se está pensando esta cuestión, porque no todos entendemos lo mismo por inclusión, ni por educación inclusiva a veces. En principio, la educación inclusiva entonces surge y es posible por la lucha del colectivo de personas con discapacidad. Luego avanza hacia todos los grupos que puedan tener mayor riesgo de ver su derecho a la educación vulnerado. Pero es importante recordar que fue este colectivo el que abrió la discusión para todos nosotros, no solo para las escuelas, sino para el campo pedagógico, el campo didáctico. Y entonces, ¿por qué un poco es necesario recuperar esta línea? De alguna forma, para mí, una forma de entender la educación inclusiva podría vincularse con esta idea de que es una perspectiva que recupera desde una mirada reflexiva el punto de vista de los excluidos y las excluidas de la educación, digamos. Entonces, esa sería como para mí una vía de entrada para entender desde dónde se está pensando la educación inclusiva. Dado que, como dijimos, todavía reconocemos, por lo menos desde esta perspectiva, procesos de exclusión educativa, y que consideramos a la educación inclusiva también como un derecho humano, es que es necesario en este campo siempre empezar por un poco ubicar cuál es el vínculo con el derecho de esta perspectiva de educación inclusiva. Ustedes verán que con otros temas, digamos, en general la gente que habla o los textos sobre un tema no empieza diciendo el derecho a la educación está en tal ley, que qué sé yo. Esto es algo propio de la educación inclusiva justamente por esta mirada que articula la perspectiva pedagógica con el derecho, pero también porque quienes trabajamos desde la educación inclusiva estamos preocupados porque justamente estamos viendo que lo que se define como el derecho a la educación no está siendo efectivizado. Por lo tanto, es necesario cada vez recordar que las personas con discapacidad y que todos los grupos de niños, niñas y jóvenes tienen derecho a la educación, pero a la educación inclusiva, no a cualquier tipo de educación. No cualquier forma educativa efectiviza el derecho a la educación. No voy a hablar de cada uno de estos documentos, pero sí quería ubicar al menos algunas normativas que creo que son las más relevantes para justamente ubicar esta perspectiva y ubicar a la educación inclusiva como derecho. Y vemos que podríamos tomar normativas previas
pero ya la Declaración de Salamanca, que se firma en España, en Salamanca, por la UNESCO en el 94, ya dice de forma explícita una idea que es muy fuerte desde la educación inclusiva. Escuelas que excluyen generan sociedades que excluyen, escuelas que incluyen generan sociedades que incluyen, y además todos los chicos, independientemente de sus características, niños, niñas y jóvenes, tienen derecho a educarse en entornos inclusivos. La Declaración de Salamanca dice que las escuelas y el sistema educativo tiene que construir una perspectiva pedagógica en función de las características de los niños. Y acá ya tenemos como una primera idea fuerte vinculada a la educación inclusiva. No son los niños los que deben tener ciertas características como condición para poder ser considerados educables y educables en entornos inclusivos, sino que somos el sistema educativo, y en esto nos incluyo, son las escuelas, y es todo el sistema en su conjunto el que debe buscar los modos de educar y enseñar a todos y a cada uno de los estudiantes en entornos inclusivos. Otra cosa que me interesaba un poco de mostrar un poco esto, es que a veces en las escuelas o en las normativas o en algunos espacios de la gestión, parece que esto es algo reciente, ¿no? Como dijo Elena, ahora yo también formo parte del grupo Artículo 24, que es una red de más de 170 organizaciones de todo el país que estamos preocupadas por la educación inclusiva, ¿no? Y a veces parece como algo novedoso, un reclamo novedoso, y vemos que ya hace más de 30 años que la Argentina como país se ha comprometido a hacer estas transformaciones. De forma que si ubicamos en el tiempo, ya es hora de que hagamos algunos avances. Si nos ubicamos en el derecho, ya es hora de que hagamos algunos avances, y si nos ubicamos en el campo pedagógico y didáctico, vemos que si bien hace falta construir más saber pedagógico y didáctico, también hay muchísimo conocimiento sobre cómo transformar a las escuelas en inclusivas. Con lo cual, en esto soy optimista y creo que tenemos muchas condiciones para que esto suceda. Me detengo solamente sobre, luego de la Declaración de Salamanca, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene un artículo, que es el que da nombre al grupo, el artículo 24, que es el que dice que las personas con discapacidad tienen derecho a la educación común, digamos, y a la educación inclusiva. En este sentido, algo que me gustaría resaltar, y en esto, la verdad es que ustedes tienen una suerte bárbara porque tienen en la Universidad de Mar del Plata a una de las referentes máximas en este tema, que es Agustina Palacios, que es una referente abogada de derechos humanos y que trabaja justamente de derechos humanos y discapacidad. Quería solamente mencionar que la Convención no agrega derechos a las personas con discapacidad, sino que es un tratado de derechos humanos que es una conquista del movimiento social internacional de personas con discapacidad, que lo que hace es visibilizar los puntos donde se siguen vulnerando específicamente para esta población los derechos humanos. No agrega derechos, pero pone el foco. Entonces, atrás de cada artículo de la Convención, siempre me resulta interesante ver por qué está ese artículo, qué hay atrás, qué procesos de exclusión, de vulneración de derechos hicieron que ese artículo entrara en la Convención. Y bueno, hay un artículo referido a la educación, el artículo 24. Un poco para seguir pensando en esta línea, podemos ver algunas narrativas de personas con discapacidad que me gustaría traer un poco, porque la educación inclusiva postula también que debemos partir de las voces de todas las personas, incluidos los estudiantes, y hace énfasis en las voces de las personas con discapacidad, que son de los colectivos más acallados también en el sistema educativo y en nuestra sociedad en general. Si vemos un poco entonces, ¿por qué la necesidad de la Convención? ¿Por qué la necesidad de que haya tantas organizaciones en el país luchando por la educación inclusiva, digamos, ¿no? ¿Por qué la necesidad de empezar planteando que es un derecho humano? Podemos entrar a esa preocupación, a esa justificación, a la relevancia del tema, a partir de los puntos de vista que son más silenciados y más excluidos cuando pensamos en general la educación, que son los propios estudiantes, digamos, ¿no?
Y a veces nos llama la atención sobre que cuando nosotros diseñamos y pensamos las clases o múltiples dimensiones del sistema educativo, si dejamos afuera esas voces, posiblemente con la mejor de las buenas voluntades podamos reproducir prácticas de exclusión. Antes de leer, volviendo sobre la convención, y un poco para cerrar esa idea, la convención, el movimiento que llevó a la convención tiene un lema de parte del movimiento social de personas con discapacidad, que es nada sin nosotros y nosotras sin nosotros y nosotras. Y esa idea un poco guía el espíritu de esta presentación, digamos, ¿no? Bueno, aparte de mis investigaciones, que en general ponen el foco bastante en las voces de las personas con discapacidad en sus narrativas, quería traer algunos ejemplos para construir juntas y juntos este problema, ¿no? ¿Por qué necesitamos hablar de educación inclusiva? Hay un joven que es activista, usuario de comunicación aumentativa alternativa, que voy a correr, a ver si puedo leer mejor. Disculpas, saco un poquito para leerlo mejor porque me queda raro el... Ahí está. Que fue a la escuela especial y fue excluido, y luego fue una escuela común, mediado por apoyos, y está terminando una carrera universitaria. Dice: en mi infancia mi vida estuvo muy condicionada por las decisiones de mi escuela especial. Me tuvieron en la escuela sin darme nada de educación hasta que me dejaron fuera de ella. Entrar y permanecer en la escuela especial es muy difícil cuando piensan, este chico es ineducable. Y en esa misma escuela, unos años después, entrevisté a una trabajadora social que me explicó lo siguiente. Me dice: a la tarde tenés los chicos más comprometidos, que vienen a la escuela a recibir estímulos solamente, porque no pueden acceder a lo pedagógico. Y hay muchas preguntas, ¿no? Desde la perspectiva del joven y desde la perspectiva de la trabajadora social, dos mundos diferentes, ¿no es cierto? Desde la perspectiva de la trabajadora social, de la cual de ninguna forma estoy individualizando ese comentario ni atribuyéndoselo mediante un juicio de valor, sino que estamos entendiendo que son estructuras, formas de pensar y formas de desarrollar el sistema educativo en la que estamos todas atravesadas. Desde la perspectiva de la trabajadora social, los chicos van a la escuela a recibir solo estímulos porque no pueden acceder a lo pedagógico. ¿Qué será lo pedagógico? Es una duda, ¿no? Pero se los ve desde lo que no pueden. Desde la perspectiva del joven, es muy difícil estar en esa escuela cuando piensan que vos no podés aprender. Y me tuvieron sin educarme hasta que me dejaron fuera de ella. Cuando se cambiaron las condiciones, desarrolló otro tipo de proyecto. Esto entonces un poco nos puede hacer revisar algunas ideas que tenemos desde el sistema educativo que nos llevan a algunas prácticas que resultan en la exclusión. Una joven, otra narrativa, que también me gustaba traerla porque es justamente una joven que vivió en la costa, que cuenta, fue medio complicado, le pregunté sobre su escolaridad, fue medio complicado porque yo tuve toda mi escolaridad una maestra integradora que me apoyó toda la primaria, y no, o sea, no todas las maestras eran iguales. Más complicado fue cuando yo iba a quinto, cuarto, se me empezaba a complicar un poco más. Y después, bueno, yo no vivía acá en La Plata, yo vivía en la costa. Y después hice la primaria yo en la costa, y bueno, ahí en un principio, como en octavo, ya no podía ya. Y si seguía, repetía en año. Los directores al final decidieron darme un certificado y que termine ahí. La misma joven, que ahora es activista, dice: el tema es que la gente que como que siempre decimos con los chicos son los compañeros de una organización. Desde que empezamos el grupo, siempre decimos que antes yo pensaba que el problema era yo, pero nos dimos cuenta que en realidad no, que en realidad el problema es el resto, la sociedad que no nos mira de otra manera y que no nos acepta como somos. Es lo que en general siempre decimos, que las escuelas en general es como que siempre te rechazan, siempre te tiran para abajo, como que, no sé cómo decírtelo, como que no te integran. Y ahí vemos de nuevo ciertas prácticas que reconocemos, como preguntas incluso, cómo acreditamos, cómo evaluamos, cómo enseñamos, que devienen quizás en la negación de la enseñanza o en la pauperización, y en estos títulos que a veces damos y que parece que es algo bueno, y cómo lo viven los chicos como algo malo, digamos, ¿no? Y esta mirada que ella ya está postulando desde que participó en organizaciones, se dio cuenta que ella antes pensaba que el problema era ella, sus características, su discapacidad,
que ahora se da cuenta que el problema es de la sociedad y de la escuela sobre cómo la miran, y eso produce estos efectos. Otro ejemplo de un joven con discapacidad que dice, yo hice toda la secundaria en escuela de adultos, y el único que tenía problemas para enseñarme y que no sabía cómo enseñarme fue el de matemáticas. Pues yo ahora me estoy dedicando a la didáctica a la enseñanza de la matemática en aulas inclusivas y me llamaba la atención esta cuestión. Y entonces le pregunté, ¿qué pasó por qué no te podían enseñar? ¿Qué aspecto de eso sentías que estaba involucrado? Y dice, cuando fui a pedir que me inscriban en el taller laboral, la escuela común, el primer intento fue fallido. O sea, estaba en un entorno de escuela laboral y quería pasar a hacer su trayectoria en la escuela común. La directora de la escuela común me saludó e inmediatamente me dijo, ¿pero cómo voy a hacer para enseñarle matemática? Tiempo después hablamos con una amiga nuestra que tenía acceso a la educación de adultos y ayudó a que me incluyera en una escuela de adultos. Acá lo que vemos también es esta mirada que la directora lo miró y a través del solo hecho de verlo, se preguntó o se dijo, esta persona no puede aprender matemática. Y ahí surge una pregunta, ¿qué concepción sobre la matemática, qué concepción sobre la enseñanza de la matemática y qué concepción sobre la discapacidad llevan a que del solo hecho de mirar una persona con la cual ni siquiera intercambiaste una palabra, te puede hacer como tener esta idea de que esa persona no puede aprender matemática o no voy a saber cómo enseñarle matemática? Que es una mirada que está bastante distante a todas las formas en las que estamos pensando la enseñanza de la matemática, también como un derecho, pero además hay como una pregunta, y no es sobre cómo le enseño, es sobre si puede aprender, y esa pregunta surge de la sola observación de la persona con discapacidad. Por último, quería también traer otra conversación que a mí me impactó muchísimo y después, tristemente, la incorporé en una de las tesis porque empecé a recibir muchas más comentarios de este estilo, de otros espacios, de una estudiante con discapacidad en una escuela común, con proyecto de integración. Y está hablando de un intercambio con la profesora de matemática. Ahí van a encontrar la respuesta de por qué estoy trabajando en matemática en este momento. Y dice, la profesora me echó de la clase y me dijo que a ella no le pagaban doble por enseñar a retrasados. Y yo le pregunto, ¿y vos le respondiste? No, pero me dio mucha bronca. Pero la profesora es de matemática y yo no entiendo matemática. Pero después esa profesora sacó carpeta y ahora tenemos otra profesora de matemática que es buena porque explica y ahora tengo 10. Tengo miedo de qué va a pasar cuando se le termine la carpeta a la otra profesora. En estos fragmentos, entonces, vemos un poco cómo los niños, niñas y jóvenes reciben en forma de violencia, en forma que podríamos denominar basada en una idea capacitista de la educación, es decir, mediada por una ideología de la normalidad que tiene como consecuencia la discriminación de las personas con discapacidad. Digamos, esto es posible de serle dicho a un estudiante y es bastante común. Entonces, está esta violencia de decir, a mí no me pagan para esto, de decirle retrasada, y que la alumna siente bronca, pero además va interiorizando esa idea de sí. Decir, un poco lo acepta porque dice que la profesora es matemática y ella no entiende matemática. Y nos preguntamos, ¿qué le puede haber enseñado alguna vez esta profesora de matemática si se niega a enseñarle, además con este argumento tan grave, ante la negación de la enseñanza, la interpretación de la alumna es que ella no entiende matemática, ¿no? Entonces ahí tenemos como un nudo donde esta invitación también me parece muy interesante porque lo que desata ese nudo un poco es una mirada didáctica, justamente. Es abrir la mirada sobre los procesos de enseñanza y ver qué cosas nos pueden estar obstaculizando la posibilidad de pensar en cómo le enseñamos a ciertos alumnos. Nos parece que no sabemos cómo enseñar, pero en realidad mucho antes está la duda de si pueden aprender. Está la idea de que no son estudiantes míos, de que no tengo por qué ponerme a ver cómo se les enseña, etcétera, etcétera, etcétera.
Sobre esto, digamos, yo quería traer, y ya un poco para cerrar esta primera parte de como derecho humano y explicar por qué la intención un poco era explicar por qué decimos que esto es un proceso que involucra una mirada pedagógica y también una mirada sobre los derechos, que veamos que la educación inclusiva parte de considerar las voces de los excluidos, de las personas con discapacidad que transitan por las escuelas y son objeto de múltiples formas de discriminación, de exclusión y de violencias, y no perder de vista esa voz nunca cuando pensemos en los procesos de enseñanza y en los procesos de aprendizaje. Fíjense que esta situación es tan general que el estudio temático del artículo 24, que es un documento de Naciones Unidas que surge acompañando un poco una interpretación de la convención, hace una clasificación que es la que nosotros tomamos desde la perspectiva de educación inclusiva, en términos pedagógicos y didácticos desde la que trabajamos. Quería leer un breve fragmento, también para decir, esto no es una opinión, y esto no es una línea solo de algunos, esto está explicitado, y van a ver de qué forma tan clara, en los documentos internacionales de derechos humanos. Entonces, esto un poco nos pone, obviamente es una perspectiva, pero es una perspectiva dentro del enfoque de derechos humanos, digamos. Esto sería un poco la idea. ¿Qué dice el estudio temático? Dice, por lo general, los sistemas de enseñanza han adoptado uno de los 3 enfoques siguientes con respecto a las personas con discapacidad: la exclusión, la segregación y la integración. La exclusión se produce cuando se mantiene apartado un estudiante de la escuela debido a la existencia de una deficiencia, sin que se le ofrezca otra opción educativa en pie de igualdad con los demás estudiantes. Esta idea de la exclusión es, se te niega la posibilidad de educarte en base a que tus características no te permiten aprender. Es el caso de la primer narrativa, ¿se acuerdan? Me tuvieron en la escuela especial sin darme nada de educación, es muy difícil estar en la escuela cuando piensan que sos ineducable, y la trabajadora social diciendo, hay chicos que no pueden acceder a lo pedagógico, vienen solo a recibir estímulo. Eso es exclusión, digamos. La segregación tiene lugar cuando un estudiante con esas características es remitido a un centro educativo diseñado específicamente para responder a una deficiencia concreta, normalmente en un sistema de enseñanza especial. ¿Qué quiere decir esto? Que tampoco es parte del derecho a la educación inclusiva estar separados en los chicos sin discapacidad en una escuela y los chicos con discapacidad en otras escuelas, con base en que el criterio sea la discapacidad. Eso es lo que es considerado discriminatorio, porque se considera que es a causa de la discapacidad que no pueden aprender en entornos comunes. Y ese principio es el problemático, digamos. Además, si se considera que no pueden aprender igual que el resto, también es problemático, porque ya estamos asumiendo que las didácticas de la educación común no sirven para enseñar a estudiantes con discapacidad, cuando sabemos que eso no es cierto, por lo menos en la experiencia, en todas las experiencias vinculadas a trabajo con didactas generales y de las didácticas específicas de la educación común, encontramos que están ahí justamente las herramientas para pensar la enseñanza de personas con y sin discapacidad, digamos. No quiere decir que no haya otros saberes involucrados, y ahora vamos a hablar de eso, pero lo que quiere decir es que la educación especial no puede ser una forma separada de la educación común. Quiere decir que hay saberes de la educación especial que son muy importantes, y que los docentes de educación especial son importantes, pero tienen que trabajar en las escuelas comunes a favor de la inclusión. No en escuelas separadas bajo el criterio de que son las personas con discapacidad las que no pueden ser educadas de otra forma. O sea, es un espacio muy importante en la medida en que se trabaje desde la perspectiva de la inclusión. Por último, la integración consiste en que los alumnos con una deficiencia asistan a una escuela convencional mientras puedan adaptarse y cumplir los requisitos normalizados del centro docente. ¿Qué quiere decir la integración? Quiere decir que vos, si sos una persona con discapacidad, podés ir a una escuela, pero en la medida en que vos te adaptes. Te tenés que hacer vos el esfuerzo de ver cuánto te podés adecuar a esa propuesta. Y acá encontramos los problemas, ¿no? Esto que contaba esta alumna, las violencias a las que son sometidas las personas con discapacidad en las escuelas comunes, las cosas que dicen de ellos, que se los deje afuera, que los docentes piensen que no son docentes de estos estudiantes.
la típica imagen de la escuela que integra es todo el grupo de alumnos haciendo una actividad desde un enfoque didáctico específico, con una docente del grupo, y el alumno con discapacidad, la alumna, en un rinconcito o en la biblioteca o afuera del aula, haciendo otra actividad desde otro enfoque didáctico y con otra persona directamente, digamos. Esa es la típica imagen de la integración. Eso no es considerado educación inclusiva, eso es considerado integración. Un poco entonces, la integración supone que los docentes arman propuestas generales y que algunas cosas hay que ver si se las puede adecuar a este estudiante con discapacidad. Y si no, se hará algo diferente. No es mi alumno, es el alumno de la maestra integradora, o de la maestra de apoyo a la inclusión, o de la T, o de quien fuera, digamos, ¿no? Todo eso forma parte de la integración. ¿Qué dice este estudio? El enfoque de la educación inclusiva surgió en respuesta a estos enfoques discriminatorios. Y dice una frase que me van a escuchar en todos lados porque me emociona y siempre me gusta: no son nuestros sistemas educativos los que tienen derecho a determinados tipos de niños. Por lo tanto, el sistema de enseñanza de un país debe adaptarse para responder a las necesidades de todos los niños. Es decir, no somos nosotros como sistema educativo el que tenemos derecho a decidir con qué niños queremos trabajar en las aulas. Digamos, son los niños y los jóvenes los que tienen derecho a que nosotros pensemos las formas en las que educar a todos y a cada uno en espacios inclusivos. Fíjense que también agrega ideas que ya están en la Declaración de Salamanca. La educación inclusiva es importante desde el punto de vista social, porque es una plataforma sólida para combatir la estigmatización y la discriminación, digamos, ¿no? Es decir, crear una sociedad basada en el respeto mutuo y en los derechos. ¿Y por qué digo brevemente este artículo? Pero me interesa un poco esta idea, porque me parece que en este momento es muy significativo pensar en clave educación inclusiva. En este momento donde cuidarnos a cada uno de nosotros significa cuidar al resto, y donde los descuidos de los otros nos pueden afectar en nuestra salud, en nuestra vida, digamos, ¿no? Esta cuestión de la pandemia, de cómo pensamos en que, digamos, cuánto nos pensamos en el resto, digamos, ¿no? Me parece que un poco escuelas que no incluyen, promueven sociedades donde la gente no va a respetar ciertas medidas de cuidado, porque no valora la vida del otro, las características del otro, la vulnerabilidad del otro, y no identifica la vulnerabilidad del otro, la propia vulnerabilidad, digamos, y no identifica una dimensión vinculada a la responsabilidad y al cuidado. Por eso en las escuelas inclusivas, donde la diferencia es vista como un valor, y donde todos nos cuidamos y nos apoyamos y nos protegemos, son una buena vía para afrontar situaciones tan graves y tan preocupantes como estas, por ejemplo. Entonces me parece que estos temas cobran otra relevancia también en situaciones como esta inesperada y terrible pandemia. Quería entonces abordar un poco la perspectiva pedagógica, y ahora sí nos vamos a meter un poco más sobre eso, que tiene que ver con recuperar un poco esta idea que dijimos al principio. La educación especial debe transformarse, y de hecho lo está haciendo, o más bien hay aspectos en los que se está transformando, y lugares donde se está transformando y otros donde no tanto, y eso es una preocupación, pero sin duda es importante, y lo sabemos porque los lugares donde se transforma está teniendo un rol importante, que es entender cómo surge la educación especial. Y fíjense que surge diciendo que surge para salir de la exclusión educativa de alguna forma. Significó un avance cuando surgió, porque personas que pasaban de considerarse que no podían aprender, no podían ser educadas, pasaron a considerarse que al menos algo podían aprender y que necesitaban un espacio educativo. Entonces en su momento significó un avance. Hoy en día ya no podemos hablar de ese avance, porque ese avance ya queda obsoleta, esa idea del avance. Hoy en día el avance son las escuelas inclusivas, ya sabemos que hay que ir por ahí. Pero además el criterio por el cual surgen las escuelas especiales, fíjense que es hacer extensivos los beneficios de la educación integral a aquellos niños, jóvenes y adultos que, por razones de sus deficiencias físicas, mentales o irregularidad social, no se encuentran en condiciones de recibir la orientación educativa en escuelas primarias comunes y necesitan un tratamiento pedagógico y médico asistencial diferenciado. Vemos acá el criterio, es el denominado modelo médico, que no lo desarrollé, pero básicamente es esta idea de que son
la discapacidad es un problema individual que tiene una persona, que tiene una falla, un déficit biológico, orgánico, físico, mental o de irregularidad social en este caso, que involucra muchas otras cuestiones, y son estas características lo que les impide aprender, lo que les impide ir a escuelas comunes. Entonces, ¿qué se crean? Escuelas para educar así igual que las escuelas comunes, no. Son escuelas para hacer un tratamiento pedagógico y médico asistencial diferenciado. Fíjense que hay una mirada medio patologizante y ideologicista en este surgimiento. Por eso es que hay que revisar algunos de los supuestos de la educación especial para poder avanzar en que sea un apoyo tan importante para la educación inclusiva. Quisiera brevemente mencionar a un autor que es un referente muy importante en el campo pedagógico de la educación inclusiva, que es Mel Ainscough. Y Mel Ainscough define entonces a la educación inclusiva como el proceso por el cual la participación de los estudiantes en los currículos, culturas y comunidades de escuelas locales aumenta y su exclusión disminuye. Quiere decir que la educación inclusiva involucra escuelas inclusivas. ¿Las escuelas son de un día para el otro y de una buena vez para siempre inclusivas? No. La inclusión es un proceso y se trata de tomar cada escuela en el momento en el que esté y hacer transformaciones para que sea cada vez un poco más inclusiva. Por lo cual, cualquier escuela puede transformarse en inclusiva porque implica frenar, reflexionar, mirar y avanzar desde donde sea que estén. Y eso es algo muy bueno, pensarlo de esa forma. Y no decir, ¿es inclusiva o no es inclusiva? Es analizar dónde estamos y ver qué cosas podemos hacer para qué. Para asegurarnos que todos los estudiantes y las estudiantes estén aprendiendo y participando, digamos, de alguna forma. Y de que no estemos desarrollando ningún tipo de barreras al aprendizaje y a la participación. En el caso de las personas con discapacidad, que ciertas concepciones sobre la discapacidad como las que estudiamos no se nos están entremetiendo, logrando que quizás neguemos o paupericemos o devaluemos la enseñanza para estos grupos, digamos, de alguna forma. Voy a seguir porque ya sé que ya estoy como siempre mal con el tiempo y quería decir otras cosas después, pero me gusta un poco esta frase, ¿no? de Ainscough y Booth, que es otro referente en un documento que es una forma de autoevaluación de las instituciones que es muy interesante y muy bueno, que se llama el Índice para la Inclusión. Dicen Booth y Ainscough, concretamente se requiere alejarse de las explicaciones del fracaso educativo que se concentran en las características de cada niño y su familia, para llegar al análisis de las barreras y la participación y el aprendizaje con que tropiezan los estudiantes dentro de los sistemas educativos. Esto nosotros lo estudiamos, pero en general lo estudiamos para otros grupos, para sectores populares, o sea, es esta misma idea. El fracaso educativo nunca se debe a las características de los sujetos, y no se debe a las características de los estudiantes con discapacidad, no se debe a la discapacidad de los estudiantes con discapacidad. El fracaso educativo sucede cuando las instituciones y el sistema educativo en su conjunto antepone barreras a la participación y al aprendizaje de todos los estudiantes, incluidos este grupo. Quería entonces comentar algunas cuestiones vinculadas a esta idea de las barreras y los apoyos y las buenas experiencias que estamos un poco viendo en este contexto de pandemia, digamos, ¿no? Todo desde este marco del que veníamos hablando, ¿no? Obviamente desde el marco de la educación inclusiva. Encontramos algunas barreras vinculadas a prácticas que ya, digamos, venían sucediendo y que en este momento o se han agravado o las hemos visto un poco más visibles, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta idea de la integración, de que el estudiante con discapacidad no es estudiante mío como docente, o que armo actividades que otra persona las adecúa, o que se necesita sí o sí un acompañante terapéutico para los estudiantes, eso llevó a que los docentes, que las escuelas no tuvieran mucha experiencia en el vínculo con estudiantes con discapacidad, que de pronto las maestras integradoras o de apoyo a la inclusión se vieran desbordadas, teniendo que hacer todas las actividades para todos los chicos, y además esas actividades desde un enfoque didáctico y desde conocimientos que incluso, sobre todo en secundaria, desconocen, no tienen la formación las maestras de apoyo a la inclusión, disciplinar ni de las
didácticas de todas las áreas del nivel secundario, sobre todo. Entonces ahí vimos que estaba rota esa relación, que estaba quebrada, que somos muchas personas trabajando de forma desarticulada, que en realidad los docentes de educación común muchas veces no toman ahí terciarizan un poco la función docente, y que los docentes de educación especial estamos viendo que no tienen la formación para diseñar actividades y clases para todas las áreas de todas las disciplinas. No pueden estar encargados de la enseñanza de cada área de disciplina. Entonces ahí se tornó más visible que este trabajo individual y separado y desarticulado no sirve ni a los alumnos y fundamentalmente no nos sirve a nosotros como docentes, digamos. Otra cuestión que notamos, y que de hecho varias organizaciones como FAICA hicieron saber, hicieron documento, es que en las propuestas falta lo que se llama accesibilidad. La accesibilidad es justamente el derecho a acceder a los medios físicos, a la comunicación y a la información de las personas con discapacidad. Esto también es un derecho, está en el artículo 9 de la Convención, y también, digamos, está de forma transversal en la Convención, y esto involucró, por ejemplo, que hiciéramos propuestas que no podían ser leídas por los lectores de pantalla de aquellas personas que lo usaran, que mandáramos clases o sugerencias de clases en audio, si tenemos estudiantes sordos o hipoacúsicos en el aula, que trabajáramos con imágenes sin descripción de las imágenes si teníamos personas ciegas en el aula. Todo esto sucedió, porque no estamos acostumbrados a tener personas con discapacidad en el aula y ocuparnos nosotros de pensar ese tipo de accesibilidad. Por otro lado, hay algunas situaciones donde se avanzó en la accesibilidad, pero nosotros sabemos que la accesibilidad sin perspectiva didáctica también puede ofrecer una barrera, ¿no? Son los casos que ya hemos estudiado, por ejemplo, donde los intérpretes de lengua de señas hacen líos en la interpretación y al no estar formados en la disciplina y en la didáctica específica de lo que están interpretando, pueden promover fallas en la comunicación que luego se van a interpretar como fallas del estudiante con discapacidad a causa de su discapacidad. También sabemos, por ejemplo, que hay cuestiones, voy a contar brevemente, ¿no? Por ejemplo, un material que estábamos trabajando en accesibilidad del Ministerio de Ciudad de Buenos Aires, de matemática. Y ahí, por ejemplo, estábamos pensando en los niños que acceden al material a través de el lector de pantalla. El lector de pantalla, cuando uno pone números, lee o bien 1000 o bien 1.000. Y ahí nos dimos cuenta que no solo con tener el lector era suficiente para pensar la propuesta, porque ¿a qué quiero que los chicos accedan cuando armo esa propuesta? ¿Qué aspectos del sistema de numeración quiero trabajar? Entonces no me sirve que siempre diga 1000 el lector, porque los chicos que trabajan con lector quedan fuera de identificar ese 1000 con el 1.000. Sabemos además que para trabajar números más grandes, digamos, en la escuela primaria, por lo menos el punto de los miles, por su uso social y por un montón de cuestiones, es justamente uno de los aspectos de los cuales se trabaja, ¿no? La idea del punto. Si yo dejo a los chicos que acceden a los materiales a través del lector sin la posibilidad de interactuar con esta idea del 1.000, estoy asegurando la accesibilidad, pero no estoy asegurando la enseñanza, estoy pauperizando de alguna forma la enseñanza. Entonces, la accesibilidad sola tampoco. Tenemos que pensar cuándo queremos que lea 1000, cuándo queremos que lea 1.000, y esa es una mirada didáctica, no es una mirada de la accesibilidad. Necesitamos entonces involucrar siempre una mirada didáctica en el trabajo con los materiales. La accesibilidad sola no alcanza. Para empezar entonces en algunas cuestiones más positivas, apoyos y buenas experiencias, ya para ir cerrando porque creo que ya estoy hablando un montón, empezamos a notar algunas cuestiones, ¿no? Algunas cuestiones positivas. Muchos docentes se acercaron a sus estudiantes con discapacidad y empezaron a preguntarse, bueno, ¿qué conocen? ¿Cómo conocen? Empezaron a conversar con los maestros de apoyo a la inclusión, pero en función de enseñar, tomaron la responsabilidad de la enseñanza y se empezaron a preguntar
cómo es enseñar con este estudiante. Y en ese sentido pudimos acompañar desde el equipo de investigación que no nombré, tenemos un equipo de investigación sobre la enseñanza de la matemática en aulas inclusivas que dirige Claudia Breitman, como dijo Miriam, y del que participan Verónica Grimaldi, Inés Sancha, Mónica Escobar, todas grosas referentes del campo de la didáctica de la matemática. Bueno, ahí pudimos apoyar a algunas docentes en instancias donde se pusieron a conocer qué es lo que saben los estudiantes, y vimos que lo que ellas pensaban que sabían los chicos, producto de los legajos o de lo que circulaba, estaba muy distante de lo que efectivamente los chicos sabían. Y entonces, generar espacios que además, otra cuestión positiva es que son invisibles. No tenemos que sacar al chico del aula, al joven del aula para pensar algo con él. Eso lo puede estigmatizar y lo deja, eso tiene la simultaneidad, está o en un lado o en el otro, no puedes estar en dos. En este marco de la virtualidad podemos hacer muchos agrupamientos flexibles y muchos espacios de trabajo individual invisibles, sin que los compañeros sepan con quién trabajamos, con quién no trabajamos, y que no involucren la necesidad de sacar a un alumno del aula para trabajar algo mientras el aula sigue corriendo. Eso sin duda nos pareció un aspecto más que positivo. Por otro lado, vimos que necesitamos sí o sí pensar a las familias en alianza con la escuela. Y necesitamos pensar cómo construimos orientaciones didácticas para que las familias apoyen a los estudiantes. Pero también entendimos que son una parte fundamental de la educación las familias. Dejar de verlas como una amenaza, como algo que, digamos, y aceptar que son parte de la comunidad educativa, que son un apoyo necesario, y en este caso, que tenemos que pensar orientaciones didácticas también para que las familias trabajen y vincularnos desde ese lugar. Pero también aprendimos que las familias saben mucho sobre sus hijos, hijas, hijes, y que pueden ser una fuente de informantes claves para pensar, sobre todo en la educación de estudiantes con discapacidad, donde a veces las escuelas están más perdidas. Esto también involucra que es fundamental siempre partir de la voz de los estudiantes con discapacidad. Empezar por preguntarles a ellos qué necesitan, qué les va mejor, o sea, son ellos y ellas los que nos van a dar la información más básica sobre el proceso. Entonces, nunca olvidarnos de involucrarlos en los procesos educativos, en cómo los pensamos. Estamos aprendiendo también a mirar los contenidos de forma diferente, a trabajar más en qué aspecto del contenido voy a trabajar y por qué. Y esto también es interesante para las personas con discapacidad, donde a veces se les exige demostrar que saben todo, un listado, como si el diseño curricular fuera un listado de contenidos como condición para acreditar o lo que fuera, y nos estamos dando cuenta que no, que lo que trabajamos seleccionamos algunos contenidos, algunos aspectos, y lo tenemos que hacer en función de los estudiantes que tenemos, digamos. Entonces, ese vínculo sobre cómo seleccionamos, secuenciamos y trabajamos con los contenidos, en función del grupo específico que involucra estudiantes con discapacidad, es algo que me parece que se está tornando más visible. Por otro lado, y ya voy a ir terminando un poquito, nos dimos cuenta también en nuestras propias fortalezas y limitaciones, y creo que algo muy bueno es que se hizo visible que nadie puede enseñar en soledad y en la individualidad de cada uno, digamos. Necesitamos sí o sí trabajar de forma colaborativa en procesos que incluyan las voces de los estudiantes, las familias, nuestros colegas, equipos de orientación, equipo externo, maestro de apoyo a la inclusión. Todas las personas nos tienen que ayudar, digamos, a pensar la enseñanza. Los docentes no estamos solos en el aula, estamos en una institución y en el marco de un sistema educativo. Y estamos en una comunidad educativa que involucra a los estudiantes y sus familias. Entonces, hacer uso de todos esos recursos para diseñar, pensar, revisar y desarrollar nuestras clases. Por último, ya prometo que ahora sí cierro, quería señalar que me parece súper importante poder tener esta instancia de compartir estas ideas en un espacio de formación, digamos, dentro de la universidad, porque justamente los estudiantes con discapacidad son estudiantes del sistema educativo y a veces en la formación no están presentes, ni nominalmente no se los nombra, ni desde las perspectivas.
ni desde los temas. Entonces, poder tener estos espacios donde conversemos sobre estas cuestiones y por lo menos abramos algunos diálogos, me parece como un aporte fundamental y muy valioso para pensar, bueno, en esta doble lógica, ¿no? De nuestro desempeño como docentes y pensar desde nuestras propias, digamos, desde nuestra propia función docente, nuestras propias prácticas, y por el otro lado, desde la perspectiva de los niños, niñas y jóvenes que van a ser los futuros destinatarios bueno, de la enseñanza. Pero nada, solo quería recuperar algunas líneas que surgieron también de este espacio compartido que me gustó mucho. Primero decir, bueno, agradecerles porque la verdad es que, bueno, fue un honor que me hayan invitado, y la verdad que este espacio me parece que es muy valioso, y bueno, estoy muy contenta de haber podido formar parte, y como dice Miriam, por supuesto que, bueno, quedo a disposición para seguir pensando y dialogando sobre estas cosas. Podemos pensar esto como el inicio y después podemos seguir, digamos, quedo ahí atenta al diálogo. No, solo alguna cuestión vinculada, solamente esto que decía, para mí la herramienta más poderosa que podemos tener es la perspectiva, y por eso empecé como un poco explicitando la perspectiva, y esa perspectiva que involucra una deconstrucción, porque partimos de considerar que seguramente estamos socializados en este modelo médico, y que entonces como una primera instancia tiene que ver con tener como esta instancia de continua mirada y revisión de los supuestos que tenemos sobre lo que los alumnos pueden aprender, cómo pueden aprender. Y ahí yo desarrollaría dos líneas que creo que están también vinculadas con esto que estábamos conversando. Primero, si estamos viendo efectivamente desde una mirada didáctica al estudiante, es decir, ¿qué nos preguntamos con cualquier otro estudiante para pensar cómo enseñamos? ¿Qué conocen? ¿Cómo lo conocen? ¿Qué quiero enseñar? ¿Cómo desde donde está el alumno puedo llegar, digamos, a desarrollar lo que quiero enseñar? ¿Qué aspectos del contenido voy a trabajar? Todo eso. Los diagnósticos no son una mirada útil para pensar la enseñanza. Conocer el diagnóstico de un estudiante no me dice nada sobre qué sabe el sistema de numeración, digamos, no me informa, no me da una mirada sobre cómo seleccionar y secuenciar contenidos, sobre qué secuencia voy a elegir, cómo la voy a modificar, no me da información. Entonces, es muy importante para romper esta mirada biologicista y capacitista de la discapacidad, partir por considerar a nuestros estudiantes como estudiantes, y partir de vigilar un poquito nuestras concepciones, porque seguro que alguna se va a colar, aunque no queramos, y aunque estemos trabajando hace años, tener lo mismo que nos pasa como mujeres, digo, creo que estamos muchas transitando procesos de deconstrucción, y cada tanto nos encontramos en situaciones que de pronto sentimos que tenemos que volver a hacernos la pregunta, ¿no? Entonces, si ni siquiera nuestra propia experiencia como mujeres, o por lo menos yo no me siento deconstruida, lo siento como un proceso, y cada tanto me encuentro en situaciones que siento que tengo que revisar, lo mismo pensar con estudiantes con discapacidad. Es un proceso, es una deconstrucción, y tiene sentido volver a revisar esas prácticas y los supuestos en los que basamos esas prácticas. Entonces, esa para mí es como una herramienta como muy grande. Lo otro es que la educación inclusiva problematiza esta idea de la educación como individualista, tanto en el trabajo individual de nosotros como docentes, como en cómo miramos a los chicos. Y ahí vinculado a algo que también traía Gachi, que tiene que ver con un movimiento y una filosofía que es de vida independiente, que tiene mucho vínculo también con una mirada feminista y desde la teoría de género de la dependencia, que parte de entender que no son las personas con discapacidad personas dependientes, sino que todas somos personas interdependientes, y que construimos los aprendizajes con apoyo, construimos la enseñanza con apoyo. Nosotros también necesitamos como docente apoyos para pensar la enseñanza, y los estudiantes es posible que requieran apoyos para el aprendizaje. Entonces,
Entonces, no mirar lo que un estudiante solo en su soledad e individualidad puede hacer sin apoyos, sino mirar cómo generan progresiones esos aprendizajes con los apoyos. Entonces, si no funcionó, revisar los apoyos, nuestra mirada sobre los estudiantes. Y otra cuestión es también pensar las propuestas en base a también incorporar una mirada sobre las interacciones entre estudiantes. Digamos, sacarlos de esa individualidad también. Pensar nuestras propuestas pedagógicas y pensar cómo entra la lengua de señas en el aula para todos. No que sea como, cómo entra el braille o lo que sea en el aula para todos. O sea, pensar cómo desarrollo las actividades para que los estudiantes estemos seguros que interactúen con sus otros compañeros. Y en este sentido todos aprendemos también, ¿no? Y todos los estudiantes aprenden. Y por último, volver un poco sobre esta idea de que los problemas no son del aprendizaje, sino lo que tenemos son desafíos en la enseñanza. Entonces, cuando algo no se aprende, no es que los alumnos tienen como un problema para aprenderlo, sino que revisemos. Seleccioné bien el contenido, ubiqué bien una secuencia, tengo que cambiar la secuencia, construí buenos apoyos. ¿Con quién más puedo pensar esta propuesta? ¿Con qué otro compañero puedo pedirle que trabaje esto? Empezar como a pensar fuera de las características de los chicos. Incluso, como ustedes seguramente también trabajen, los diseños curriculares tienen su historia, y los contenidos no es lo que naturalmente todos los chicos a cierta edad aprenden con ciertas formas de enseñanza. Y por más que podamos pensar mucho sobre las formas de enseñanza y los contenidos, y hoy creo que en los diseños curriculares está muy bien fundamentado por qué cada contenido en cada lugar, la realidad es que también siguen cambiando de lugar los contenidos. Sabemos que hay algunos obstáculos epistemológicos, obstáculos didácticos, y sobre todo eso también imaginarlo en torno a los estudiantes con discapacidad. Entonces, si algo nos cuesta mucho enseñarlo, en última instancia, pensar, capaz que hay que revisar que este contenido esté en tal año, capaz que hay que revisar cuál es el sentido de esto, por ahí hay que entrarle por otro lado, por ahí hay que enseñar algo antes de abordar eso, y no lo veníamos pensando de esa forma. Entonces, toda esa mirada bien didáctica es muy importante, porque la educación inclusiva no implica estar en la escuela común juntos, estar aprendiendo juntos. Y por eso pensar la enseñanza es clave pensar la enseñanza. Por eso, nuevamente invito a pensar todo desde la enseñanza, incluido la accesibilidad. Digamos, si yo cambio los formatos, cambio la actividad, tengo que tener una mirada didáctica. Si pierdo la mirada didáctica, puedo estar creyendo que con la accesibilidad estoy incluyendo, y puedo estar generando un contenido diferente sin darme cuenta. A algunos les enseño una cosa, y si uso otro recurso, a los otros chicos les puedo estar enseñando otra. Puedo estar, ahí se pueden generar líos si no miramos bien cerquita la incorporación de accesibilidad, de recursos. Cuando cambiamos las actividades, no es que no las podemos cambiar, pero sí tenemos que estar bien cerca de la mirada didáctica. Eso es una clave como muy fuerte, y en eso tenemos el saber didáctico. Y en eso es como que yo invito a confiar en justamente lo que aprenden en este espacio. Esa es la herramienta, digamos. No es que no la formaron, sí, los están formando, porque justamente todo lo que aprenden en didáctica es lo que los va a ayudar a pensar en la escuela inclusiva. Así que definitivamente este es un espacio para creer que se puede, y que la formación no es suficiente, pero también la verdad es que alcanza para pensar un montón de procesos. Así que por eso también cierro celebrando de nuevo tener la oportunidad de, en este espacio que es tan clave y tan valioso para colaborar en promover escuelas inclusivas, poder tener este diálogo, y también que sea un diálogo que les agradezco muchísimo que me hayan invitado, y que lo valoren y que estén pensando en esta línea, porque con las condiciones que tenemos hoy, este es sin duda el camino. Así que bueno, eso, muchísimas gracias. Gracias, enormes, gracias Pilar, muchas gracias. Y agradecemos también a Susana y a Mauricio que se incorporaron a tu diálogo. Nos dejaste a todos muy emocionados. Muchísimas gracias por todo. Gracias.